Hay una razón para seguir que pocas veces se menciona cuando se habla de perseverancia. No es la razón de los logros personales que todavía no se alcanzaron. No es la razón del sueño que todavía no se cumplió. No es la razón del propósito propio que todavía no se completó. Es una razón que mira hacia afuera en lugar de hacia adentro. Que tiene el nombre de alguien más. Que existe en la vida de otra persona que todavía no sabes que te necesita. No te rindas. Alguien te necesita. Esas 5 palabras cambian completamente el marco desde el que se evalúa la decisión de seguir o de soltar. Porque cuando el argumento para continuar es solo lo que tú todavía no has alcanzado, hay días donde ese argumento no tiene suficiente peso. Donde el cansancio es demasiado y lo que falta por alcanzar parece demasiado lejano para que valga el esfuerzo de seguir. Pero cuando el argumento es que alguien te necesita, la ecuación cambia. Porque el amor que se tiene por otra persona puede sostener lo que el amor propio no puede sostener en los momentos más difíciles. Porque hay algo en el corazón humano que puede levantarse por los demás cuando ya no puede levantarse por sí mismo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está llegando a algo real dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que esté considerando rendirse. Con alguien que está en el punto más difícil de su proceso y que necesita escuchar estas palabras hoy. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Quiero empezar por algo que creo que es importante para recibir este mensaje correctamente. La idea de que alguien te necesita no es solo una frase motivacional. Es una realidad espiritual y práctica que opera en la vida de cada persona, aunque no siempre sea visible desde el punto donde se está parado. Cada vida tiene influencia. No solo las de las personas famosas. No solo las de los que tienen plataformas grandes. No solo las de los que pueden señalar con evidencia visible el impacto que tienen. Cada vida. La tuya también. En un radio que quizás no puedes medir completamente, pero que es real. Hay personas en tu vida que han sido sostenidas por tu presencia sin que lo sepas completamente. Que tomaron una decisión diferente porque tú estabas ahí. Que encontraron la fuerza para seguir en un momento difícil porque algo de lo que tú eres llegó a ellas de maneras que a veces no reconocemos como influencia, pero que lo son. Y hay personas que todavía no llegaron a tu vida que van a necesitar lo que tú tienes. Lo que estás aprendiendo en este proceso. Lo que se está formando en ti a través de lo que estás atravesando. Lo que solo la persona que vivió lo que tú estás viviendo puede dar a alguien que lo está viviendo también. Quiero hablar de Elías. Porque la historia de Elías en Primera de Reyes 19 es quizás el ejemplo bíblico más honesto de alguien que llegó al punto de querer rendirse. No por cobardía. No por falta de fe. Por agotamiento genuino después de una victoria enorme seguida de una amenaza enorme. Elías acababa de vivir el momento más dramático de su ministerio. El fuego del cielo. Los 450 profetas de Baal derrotados. La lluvia que llegó después de 3 años de sequía. Todo eso en un solo día. Y al día siguiente Jezabel lo amenazó de muerte. Y Elías corrió. Se fue al desierto. Se sentó bajo un árbol. Y pidió morirse. Ya es suficiente, oh Señor. Quita mi vida. No soy yo mejor que mis padres. Eso no es la oración de alguien que tiene poca fe. Es la oración de alguien que está completamente agotado. Que el peso de lo que cargó y de lo que enfrentó llegó al límite de lo que una persona puede cargar. Que el cansancio es tan profundo que la muerte parece más descansada que seguir. Y la respuesta de Dios no fue un sermón sobre la perseverancia. No fue una corrección sobre la falta de fe. Fue comida. Un ángel que tocó a Elías y le dijo: levántate y come porque largo camino te resta. Largo camino te resta. No que el camino terminó. Que hay más. Que lo que queda justifica levantarse. Que hay algo por delante que no se puede hacer desde debajo del árbol. Y luego algo que Dios le dijo que me parece extraordinario en el contexto de este mensaje. Le dijo que había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. 7,000. En el momento donde Elías sentía que era el único. Que estaba completamente solo. Que nadie más seguía el camino correcto. Había 7,000 que lo necesitaban aunque él no lo supiera. Alguien te necesita. Aunque no lo veas desde debajo de tu árbol. Quiero hablar de algo que la vida de Pablo ilustra de manera poderosa.
Porque Pablo en Filipenses escribió algunas de las palabras más esperanzadoras del Nuevo Testamento. Y las escribió desde la cárcel. Encadenado. Sin libertad física. Con la posibilidad real de que su caso terminara en muerte. Y en ese contexto dice algo que cuando se entiende completamente produce asombro. Dice en el capítulo 1 versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Pablo no decía que quería vivir porque su vida propia valía la pena. Decía que vivir era necesario porque había personas que lo necesitaban. Que el argumento más poderoso que tenía para seguir no era su propio beneficio sino el de los que dependían de su presencia. Y luego en el versículo 25 dice, y confiando en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho. Para vuestro gozo. La razón de seguir tenía el nombre de otras personas. Era externa. Era el amor por los que lo necesitaban lo que sostenía la decisión de permanecer cuando su propia preferencia podría haber sido irse. Ese es el poder de la perspectiva de que alguien te necesita. Que puede sostener lo que el argumento propio no puede sostener. Que el amor por otros puede ser el ancla en los momentos donde el amor propio no tiene suficiente fuerza para mantenerse solo. Quiero hablar de algo que no siempre se ve desde el punto donde se está considerando rendirse. Y es el efecto dominó que tiene la decisión de continuar sobre las vidas que están conectadas a la tuya. Cuando alguien se rinde no solo pierde lo que esa persona hubiera podido alcanzar. Pierde también todo lo que las personas que dependían de su influencia hubieran podido recibir. El efecto no es solo personal. Se expande. Hay un hijo que necesita ver a su padre no rendirse. No porque el padre sea perfecto, sino porque ver a alguien que amas enfrentar algo difícil y seguir produce en el que observa algo que ninguna instrucción puede producir. Produce la certeza de que es posible. De que se puede seguir aunque cueste. De que hay algo del otro lado de la dificultad que vale el precio de atravesarla. Hay un amigo que está a punto de rendirse y que está mirando si tú te rindes primero para tomar su decisión. Que inconscientemente está usando tu respuesta ante la dificultad como referencia para la suya. Y lo que tú decidas puede ser el factor que determine lo que él decide. Hay alguien que todavía no conoces que en algún momento de tu futuro va a estar en el lugar donde tú estás ahora mismo. Y que va a necesitar escuchar de alguien que estuvo ahí y que no se rindió. Que encontró la manera de seguir. Que llegó al otro lado. Y que desde ese otro lado puede decir con la autoridad de la experiencia, se puede. Vale la pena. No te rindas. Ese alguien te necesita. Aunque todavía no haya llegado a tu vida. Quiero hablar de Ruth. Porque la historia de Ruth es una de las más hermosas de la Biblia sobre el efecto que tiene la decisión de no rendirse en la vida de alguien más. Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en tierra extraña. Y decidió regresar a su tierra. Y les dijo a sus nueras que se fueran cada una a la casa de su madre. Que ella no tenía más hijos que darles por esposos. Que el amargo golpe de Dios había salido contra ella. Orfa las besó y se fue. Pero Ruth se aferró a ella. Ruth pudo haberse rendido también. Pudo haber seguido el ejemplo razonable de Orfa. Pudo haber concluido que ya era suficiente. Que había cumplido con lo que correspondía. Que el futuro con Noemí no prometía nada bueno. Y en lugar de eso dijo una de las declaraciones de lealtad más poderosas de toda la Escritura. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth no se rindió. Y esa decisión de no rendirse llevó a Bus. A la redención. A estar en la línea genealógica del mismo Jesús. No porque Ruth supiera todo eso cuando tomó la decisión. Sino porque alguien la necesitaba. Noemí la necesitaba. Y esa necesidad fue más poderosa que todo lo que la lógica del rendirse ofrecía. Alguien te necesita. Aunque no puedas ver todavía a dónde lleva tu no rendirte. Quiero hablar de algo que creo que es el argumento más profundo de por qué alguien te necesita. Y es que lo que estás atravesando ahora mismo está siendo convertido en algo que tiene valor para alguien más. Segunda de Corintios 1 en 3 y 4 lo dice con una claridad que debería cambiar la manera en que ves el proceso difícil que estás viviendo. Dice que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para que podamos también nosotros consolar. La consolación que recibes en tu tribulación no es solo para ti. Es el entrenamiento para la consolación que darás a alguien más en la suya. Lo que aprendes sobre la fidelidad de Dios en tu proceso difícil es exactamente lo que alguien que está en el mismo proceso necesita escuchar de alguien que lo vivió. No de un libro, no de un sermón abstracto, de una persona que estuvo ahí, que conoce desde adentro lo que se siente, que puede decir no solo que Dios es fiel en teoría, sino que Dios fue fiel en este proceso específico que conozco porque lo viví. Ese tipo de consolación tiene un poder que ninguna otra puede igualar. Y solo puede venir del que no se rindió, del que atravesó el proceso hasta el otro lado, del que puede mirar hacia atrás y decir con la autoridad de quien lo vivió, Dios estuvo en todo esto. Y llegué al otro lado. Quiero hablar de lo que le dices a los que te necesitan cuando decides rendirte. No con palabras, con el ejemplo. Cuando un padre se rinde, le dice a sus hijos que rendirse es la respuesta correcta ante la dificultad. Aunque nunca lo diga en palabras. El ejemplo lo dice más alto que cualquier instrucción. Cuando alguien que otros admiran se rinde, les dice a los que lo admiran que hay un límite de dificultad por encima del cual la fe no alcanza. Que hay situaciones que simplemente son demasiado para poder seguir. Y cuando alguien que atravesó lo que tú estás atravesando y que no se rindió comparte su historia, le dice a los que lo escuchan que hay un camino al otro lado. Que la dificultad que parece definitiva no lo es. Que el proceso que parece eterno tiene un límite. Que el Dios que sostuvo a esa persona puede sostener también a los que están en el mismo proceso ahora. Eso es lo que tienes para dar. Eso es lo que alguien necesita de ti. No la versión perfecta de ti que nunca falló y que nunca estuvo a punto de rendirse. La versión honesta que estuvo en el piso y que de todas formas se levantó. Que conoce el peso del proceso y que de todas formas siguió. Esa versión es la que tiene algo que nadie más puede dar a los que están en el mismo lugar. Antes de orar, quiero que pienses en alguien específico. En una persona concreta que viene a tu mente cuando escuchas que alguien te necesita. ¿Puede ser alguien cercano que sabes que está mirando cómo manejas lo que estás enfrentando? Puede ser alguien que todavía no conoces pero que en algún momento de tu futuro va a necesitar lo que tú estás aprendiendo ahora. Puede ser alguien que ya está en tu vida y que necesita que tú no te rindas para poder creer que ellos tampoco tienen que rendirse. Pon ese nombre en el corazón. Y desde ese nombre entra en la oración. Porque a veces el argumento que no tiene suficiente peso cuando está dirigido hacia nosotros mismos tiene todo el peso necesario cuando está dirigido hacia alguien a quien amamos. No te rindas. Alguien te necesita. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con este mensaje que desafía el lugar más difícil del proceso. El punto donde el cansancio es máximo y donde la tentación de rendirse tiene más fuerza que en cualquier otro momento. Gracias porque no solo nos dices que sigamos por lo que nosotros todavía no alcanzamos, sino que nos recuerdas que hay alguien que nos necesita, que nuestra historia tiene consecuencias en otras historias, que lo que hacemos con la dificultad que enfrentamos tiene un efecto que va más allá de lo que podemos ver desde adentro del proceso. Para el que está debajo de su árbol como Elías, agotado después de demasiado, que la comida que el ángel trajo llegue también a ellos. Que el levántate y come que les dijiste a ellos les llegue hoy. Que el largo camino que resta tenga suficiente propósito para producir el levantarse que el cansancio no puede producir solo. Para el que está en la cárcel como Pablo, sin libertad de las circunstancias, pero con la claridad de que quedarse es necesario por causa de los que lo necesitan. Que el amor por los que dependen de su presencia sea el ancla que sostiene la decisión de permanecer cuando la preferencia propia podría ser diferente. Para el que está en la encrucijada como Ruth, con la opción razonable de seguir el camino de menor resistencia y con la alternativa de la lealtad que no tiene garantías visibles. Que elija la lealtad, que se aferre a lo que importa aunque no pueda ver todavía a dónde lleva ese aferrarse. Que el bus que viene al final de ese camino sea suficiente motivación para el paso que hay que dar ahora sin poder ver el final. Y que cada uno que escuchó este mensaje reciba la perspectiva de que su historia importa más allá de sí mismo.
Que los procesos que está atravesando están siendo convertidos en consolación para alguien que los necesita. Que lo que aprendes sobre tu fidelidad en la dificultad es exactamente lo que alguien más va a necesitar escuchar de alguien que lo vivió. No te rindas. Alguien te necesita. Eso lo recibimos hoy. Y elegimos seguir. No solo por lo que nosotros todavía no alcanzamos, sino por el nombre de los que llevan en el corazón y que necesitan que no nos rindamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos en la vida donde la fatiga va más profundo que el cuerpo. Donde el agotamiento no responde al descanso físico de la misma manera que debería. Donde puedes haber dormido suficiente y sin embargo despertar con un peso que el sueño no resolvió. Donde el cansancio está en una dimensión más profunda que los músculos y que los huesos. Está en el alma, en el espíritu, en el lugar más interior donde vive lo que más profundamente eres, y en ese lugar específico habla Dios hoy. Con un pasaje que fue escrito hace miles de años para un pueblo que estaba en el agotamiento más profundo de su historia. Un pueblo que había perdido todo lo que le daba identidad. Su tierra, su templo, su libertad, su futuro visible. Y que en ese agotamiento colectivo necesitaba escuchar algo que fuera más grande que la circunstancia que los había agotado. Isaías 40 versículos 29 al 31 dicen: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los mancebos flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esas palabras llegaron a un pueblo agotado hace 3000 años. Y llegan con la misma fuerza y la misma precisión a los que están agotados hoy. Porque el cansancio profundo del alma humana no cambia con los siglos. Y la fuente de renovación tampoco. Primero necesitamos entender el contexto del capítulo 40 de Isaías. Porque el versículo 29 no llega solo. Llega después de una de las declaraciones más poderosas sobre la grandeza de Dios que existen en toda la Biblia. Los versículos anteriores del capítulo describen a un Dios que midió las aguas en el hueco de su mano. Que tomó la medida de los cielos con su palmo. Que abarcó el polvo de la tierra en una medida. Que pesó los montes con balanza y los collados con pesas. Al que todas las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Como el pequeño polvo en las balanzas. Esa descripción de la grandeza de Dios no es información abstracta sobre su poder. Es el fundamento desde el que el versículo 29 cobra su significado completo. El que da esfuerzo al cansado no es alguien con recursos limitados que tiene que racionar lo que da. Es el que midió los cielos con su palmo. El que tiene fuerzas que no tienen límite porque él mismo no tiene límite. Y ese Dios sin límite de recursos se inclina hacia el cansado. No hacia el fuerte. No hacia el que tiene suficientes reservas propias para manejarse solo. Hacia el cansado. Hacia el que no tiene ningunas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado. La primera declaración del versículo 29. Y la palabra da es importante. No presta. No ofrece condicionalmente. Da. Con la generosidad incondicional de alguien que tiene de sobra y que no espera que el receptor llegue con algo propio antes de recibir. El esfuerzo que Dios da no es el resultado de que el cansado haya hecho suficiente méritos para merecerlo. No es la recompensa del que se esforzó mucho y que por eso recibe más esfuerzo de vuelta. Es el don para el cansado precisamente porque está cansado. La necesidad es suficiente razón para que Dios dé. Y la palabra cansado en el hebreo original es yaev, que tiene el sentido de alguien que está agotado en el camino. Del viajero que lleva demasiado tiempo caminando y que ya no tiene reservas para continuar. No el que está un poco cansado y que con un poco de descanso se recupera. El que está en el límite. El que si no recibe algo de afuera no puede seguir. Ese es el destinatario de lo que Dios da. El que está en el límite. El que no puede por sí mismo. El que si dependiera de sus propias reservas ya habría tenido que parar. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La segunda parte del versículo 29. Y multiplica. No añade un poco. No complementa lo que ya hay. Multiplica. Que implica que hay algo que multiplicar. Pero el objeto de esa multiplicación es al que no tiene ningunas. No tiene ningunas. Ese es el grado más extremo del agotamiento que el versículo nombra. No solo poco.
Ningunas. El que llegó al punto donde ya no queda nada en las reservas propias. Donde el tanque está completamente vacío. Donde la capacidad de seguir desde lo propio llegó a cero, y Dios multiplica las fuerzas de ese. Como si la multiplicación de cero fuera posible desde la perspectiva de Dios de una manera que no es posible desde la perspectiva matemática humana. Porque cuando Dios entra en la ecuación, el que no tiene ningunas fuerzas puede tener las suyas multiplicadas. No porque haya algo que multiplicar desde lo humano. Porque hay algo que añadir desde lo divino. Eso habla de un principio profundo del reino que Pablo capturó en 2 de Corintios 12:9. Donde Dios le dijo: «Basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El poder de Dios no se perfecciona en la fortaleza humana. Se perfecciona en la debilidad. En Él no tiene ningunas. En el vacío que solo Él puede llenar porque no hay nada más que compita con lo que Él quiere dar. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los mancebos flaquean y caen. Este es quizás el versículo más sorprendente de todo el pasaje. Porque desafía completamente la asociación natural entre la juventud y la resistencia. La lógica humana diría que los jóvenes no se cansan. Que tienen la energía que los mayores ya no tienen. Que si alguien puede con el cansancio son los que tienen la vitalidad de la juventud de su lado. Y Isaías dice: se fatigan. Se cansan. Flaquean. Caen. No como señalamiento de que los jóvenes son débiles. Como la declaración de que la condición humana tiene límites independientemente de la edad. Que el cansancio profundo no respeta la juventud ni la experiencia ni la vitalidad física. Que hay un tipo de agotamiento que iguala al joven y al viejo porque no viene del cuerpo sino de una dimensión donde la edad no determina la resistencia. Y ese versículo produce algo muy importante para el que lo escucha. Produce permiso para estar agotado sin sentir que el agotamiento es señal de fracaso espiritual. Porque si los jóvenes, los que tienen todas las condiciones físicas para resistir, también se fatigan y flaquean y caen, entonces el agotamiento no es evidencia de que algo está fundamentalmente mal. Es evidencia de que eres humano. De que los límites de la condición humana son reales. Y de que hay una fuente de renovación que va más allá de lo que cualquier condición humana puede proveer. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El contraste que lo cambia todo. No los más jóvenes. No los más fuertes. No los más disciplinados. Los que esperan en el Señor. La palabra esperan en el hebreo original es kava, que tiene el sentido de esperar con expectativa activa. De tensar como una cuerda que está lista para disparar. No la espera pasiva del que simplemente aguarda. La espera activa del que está orientado hacia algo con expectativa. Del que sabe que lo que espera viene y que por eso se mantiene en posición de recibirlo. Y lo que esa espera activa produce es nuevas fuerzas. No las mismas fuerzas renovadas. Fuerzas nuevas. De una naturaleza diferente a las que se agotaron. No la recuperación del tanque que se vació. La recepción de una fuente diferente. Las fuerzas que vienen del Señor que midió los cielos con su palmo y que por eso no tiene límite en lo que puede dar. Esas nuevas fuerzas tienen una calidad que las fuerzas propias no tienen. No se agotan de la misma manera. No tienen el mismo límite. Porque su fuente no es el recurso interno finito, sino el recurso externo infinito del que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Levantarán alas como las águilas. La primera imagen de lo que producen esas nuevas fuerzas. Y la imagen del águila no es casual. Es una de las imágenes más poderosas de todo el Antiguo Testamento para describir la elevación que va más allá de las capacidades naturales. El águila no vuela por la fuerza de sus propias alas solamente. Las águilas maestras en la corriente ascendente de aire caliente son llevadas hacia arriba sin apenas mover las alas. Se montan sobre la corriente. Se dejan llevar por algo que está debajo de ellas y que tiene más poder que el movimiento de sus propias alas. Y esa es exactamente la imagen que Isaías usa para los que esperan en el Señor. No que sus propias alas se vuelven más fuertes. Que hay algo debajo de ellas que las lleva hacia arriba. Una corriente que no viene de ellos sino del que los sostiene. Que cuando se confían a esa corriente son llevados a alturas que sus propias alas no podrían alcanzar. Levantar alas como las águilas es la experiencia del que soltó el control de su propio vuelo y se confió a la corriente del Señor. Que dejó de luchar para mantenerse arriba con sus propias fuerzas y que encontró que hay algo que lo lleva cuando deja de luchar.
La gracia que lleva al que la recibe a lugares que el esfuerzo propio nunca alcanzaría. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Las dos imágenes finales. Y el orden en que aparecen me parece importante. Primero correrán y no se cansarán. Luego caminarán y no se fatigarán. Del ritmo más intenso al más sostenido. De la urgencia al paso cotidiano. Correr sin cansarse habla de los momentos de máxima demanda. Las temporadas donde la vida requiere más que el ritmo normal. Las crisis. Los plazos. Las situaciones que exigen un esfuerzo sostenido a alta intensidad durante un tiempo que normalmente produciría agotamiento. Y la promesa es que en esas temporadas el que espera en el Señor corre sin cansarse. Que las fuerzas nuevas que recibió son suficientes para el ritmo más exigente. Y caminar sin fatigarse habla de algo diferente y quizás más profundo. Porque el caminar cotidiano es lo que la mayoría de la vida consiste. No en las grandes carreras dramáticas, sino en el paso diario. En la fidelidad del día ordinario. En el seguir cuando no hay una urgencia que presione, sino simplemente la responsabilidad constante de continuar. Y ese caminar puede fatigar de maneras que la carrera no siempre fatiga. Porque la carrera tiene un final visible. El caminar cotidiano no siempre lo tiene. Y la fatiga que produce no es la del esfuerzo máximo, sino la de la consistencia indefinida. Y la promesa es caminarán y no se fatigarán. Que hay fuerzas disponibles no solo para los momentos extraordinarios, sino para lo ordinario también. No solo para la carrera, sino para el camino largo. No solo para la crisis, sino para el día a día. Quiero hablar de algo práctico sobre cómo operar la espera del Señor que produce estas fuerzas nuevas. Porque creo que hay personas que escuchan esta promesa y que no saben exactamente cómo acceder a lo que describe. La espera en el Señor no es inactividad. No es cruzar los brazos y esperar que las fuerzas lleguen sin hacer nada. Es una orientación activa del corazón hacia Él. Es la decisión deliberada de mirar a Él como la fuente en lugar de mirar primero a las reservas propias. Es la oración que no es solo lista de peticiones, sino el tiempo en su presencia donde algo se renueva que el análisis de las circunstancias no puede renovar. Es la palabra de Dios recibida no como obligación religiosa, sino como el alimento que el alma necesita para tener fuerzas para el camino. Es la alabanza que orienta la perspectiva hacia lo que Él es en lugar de hacia lo que las circunstancias son. Y es también el descanso deliberado. Porque esperar en el Señor incluye el reconocimiento de que hay cosas que no dependen del esfuerzo propio continuo. Que hay un sábado en el principio de la creación que habla de un Dios que descansó no porque estuviera cansado, sino para modelar algo. Que hay un ritmo de labor y de reposo que corresponde a la naturaleza de cómo fuimos diseñados. Y que el que descansa en el Señor no está perdiendo tiempo. Está recibiendo lo que el esfuerzo constante sin pausa no puede recibir. Quiero también hablar de las águilas y de algo sobre su biología que hace la imagen de Isaías todavía más poderosa. Las águilas cuando se acerca una tormenta no huyen de ella como otros pájaros. Se orientan hacia ella. Cuando los vientos fuertes llegan, las águilas usan esos vientos para alcanzar alturas que en días tranquilos no pueden alcanzar. La tormenta que hace que otros pájaros se escondan es la que lleva al águila más alto. Y eso habla de algo sobre los que esperan en el Señor y tienen fuerzas nuevas. Que las tormentas que agotan al que depende de sus propias fuerzas pueden ser usadas por el que espera en el Señor para elevarse. Que la dificultad que debería agotar puede producir una elevación que la facilidad nunca produce. No porque la tormenta sea buena en sí misma, sino porque el que la enfrenta confiado en el Señor tiene acceso a algo que convierte lo que debería hundirlo en lo que lo eleva. Que las fuerzas nuevas que el Señor da tienen la calidad de las alas del águila que usan el viento de la adversidad para ir más alto. Antes de orar quiero que hagas algo. Quiero que en el silencio de tu interior identifiques el agotamiento que llevas. No en general, el específico, el que tiene nombre, el que lleva tiempo, el que a veces se siente como que ya no tienes ningunas fuerzas. Y con ese agotamiento identificado quiero que lo traigas a la promesa de Isaías 40 en 29 al 31. No como teoría, como la realidad de alguien que tiene lo que necesitas y que lo da. El que da esfuerzo al cansado. El que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El que hace que los que esperan en él levanten alas como las águilas. No tienes que producir las fuerzas.
Solo tienes que esperar en Él. Con la expectativa activa del que sabe que lo que espera viene. Con la orientación del corazón hacia la fuente correcta. Y desde esa espera recibir lo que Él prometió que daría. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con el cansancio que no siempre viene del cuerpo. Con el agotamiento que lleva tiempo. Con el no tiene ningunas fuerzas que a veces describe exactamente el estado del interior aunque el exterior siga funcionando. Y venimos con la promesa de Isaías 40. Que tú das esfuerzo al cansado. Que multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Danos esas fuerzas nuevas hoy. No las que vienen de nosotros que ya se agotaron. Las que vienen de ti. Las que tienen la naturaleza de la fuente que midió los cielos con su palmo. Las que no se agotan porque su origen no tiene límite. Para el que está debajo de su árbol como Elías. Completamente agotado después de durante demasiado tiempo. Que el ángel que tocó a Elías los toque también a ellos. Que la comida que los sustenta para el largo camino que resta llegue también a ellos hoy. Para el que flaquea y cae como los mancebos del versículo. Que el flaquear no sea el punto final. Que la caída no sea el último capítulo. Que las fuerzas nuevas lleguen antes de que el flaquear se convierta en rendirse. Que levantemos alas como las águilas. Que nos montemos sobre la corriente de tu gracia y que seamos llevados a alturas que nuestras propias alas no podrían alcanzar. Que la tormenta que debería agotarnos sea usada para elevarnos de la manera que solo el águila que confía en el viento puede elevarse. Que corramos y no nos cansemos. Que caminemos y no nos fatiguemos. No por las reservas propias que se agotan, sino por las fuerzas nuevas que das al que espera en ti. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperamos en ti hoy, con expectativa activa, con el corazón orientado hacia ti como la fuente, recibiendo lo que prometiste dar a los que hacen exactamente eso. En el nombre de Jesús, amén. Isaías 40 en 29 al 31 fue escrito para personas agotadas. Para los que llegaron al límite de sus propias fuerzas. Para los que sienten que ya no tienen ningunas. Y la respuesta que Dios da al agotamiento profundo no es una lista de cosas que hacer para recuperar las fuerzas. Es una invitación a esperar en Él. A orientar el corazón hacia la fuente correcta. A recibir lo que solo Él puede dar al que está en el límite de lo propio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es para ti. Para el agotamiento que llevas. Para el no tiene ningunas que a veces describe exactamente tu estado. Para el camino largo que todavía está por delante. Para los momentos donde la carrera parece demasiado para seguir corriendo y para el camino cotidiano que parece demasiado para seguir caminando. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Que esa promesa sea el ancla de tu fe en los momentos donde el agotamiento amenaza con ser la última palabra. Porque no es la última palabra. La última palabra es la de quien da esfuerzo al cansado. Y esa palabra es nueva fuerza. Alas de águila. Carrera sin cansancio. Camino sin fatiga. Si Isaías 40 en 29 al 31 llegó hoy a tu agotamiento específico, escribe en los comentarios amén como declaración de que esperas en el Señor y que recibes las fuerzas nuevas que prometió. Comparte este video por WhatsApp con alguien que está agotado hoy. Con alguien que siente que ya no tiene ningunas fuerzas. Con alguien que necesita levantar alas como las águilas. Esa persona necesita esta promesa hoy. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.